Con el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, miembro de la comisión que ha investigado en nombre del Parlamento Europeo precisamente la utilización del programa espía Pegasus. Señor López Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches desde Estrasburgo, pleno del Parlamento Europeo. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, ya ve usted que el informe da una de cal, otra de arena y no acaba de satisfacer casi a nadie. ¿Eso indica de que es lo suficientemente justo? Y entre otras cosas da cuenta de lo que es el Parlamento Europeo, un Parlamento en el que nunca ha existido un grupo parlamentario que tenga mayoría absoluta, un Parlamento en el que hay 7 grupos parlamentarios y en el que para conseguir aprobar un informe de conclusiones después de una comisión de investigación hay que negociar intensamente después de un año de muy duro trabajo. Y créame que hemos limado cualquier tentación de que las referencias a España tuviesen nada que ver con el discurso victimista de quienes apostaron por la secesión unilateral de Cataluña y crearon una situación de seguridad nacional en la que, reconocidamente, el Centro Nacional de Inteligencia buscó la autorización judicial cumpliendo estrictamente la legalidad española para obtener algunas interceptaciones telefónicas que permitiesen la información necesaria para prevenir la situación que tuvo lugar, por cierto, bajo un gobierno del Partido Popular y no bajo el actual gobierno. Y por tanto, este ha sido un asunto en el que, créame, los socialistas españoles nos hemos empleado a fondo, pero me importa subrayar a quienes nos escuchan que el informe contiene conclusiones que afectan a prácticamente los 27 Estados miembros, a Francia, a Alemania, porque todos han comprado el programa Pegasus. Y la lección es clara. El Parlamento Europeo ordena a la Comisión que tome iniciativa legislativa y que ordene la utilización de estos instrumentos tecnológicos muy intrusivos y que, por tanto, arriesgan los derechos fundamentales que protege la Carta con el mismo valor jurídico que los tratados para que garantice que esas investigaciones solo puedan tener lugar cuando se producen en casos de delincuencia grave, de criminalidad grave, y que en ningún caso puedan ser utilizados contra adversarios políticos, ni contra profesionales de la información, ni nada que tenga que ver con las situaciones que han sido detectadas en la investigación que ha llevado a cabo el Parlamento Europeo durante más de un año. Pero en el caso de España, evidentemente el informe mira a todos los países que lo compraron y que lo han utilizado de una manera u otra, pero en el caso concreto de España está la gran paradoja de que el gobierno lo usó y el gobierno lo sufrió. Así es, el gobierno lo sufrió, pero debo decir que... Pero previamente lo había usado. Pero debo decirle que no lo sufrió el gobierno que lo usó, ni mucho menos el gobierno que adquirió este dispositivo tecnológico, insisto, altamente intrusivo y que requiere una ordenación europea que lo haga compatible con los derechos fundamentales protegidos por el Tratado de Lisboa, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y particularmente con el derecho a la privacidad y a la confidencialidad de los datos personales. El gobierno que sufrió este espionaje no es el gobierno que lo usó, ni el gobierno que lo compró. El gobierno que lo usó en 2017, antes de que estuviera el actual gobierno progresista que preside Pedro Sánchez. Y por tanto, dígase toda la verdad. Este dispositivo tecnológico fue comprado con anterioridad a que llegase a la Moncloa el gobierno que sufrió este espionaje. Pero era importante que las conclusiones fuesen respetuosas con los hechos. Por tanto, que no diesen pábulo a conjeturas ni a especulaciones. Es muy fácil decir, no, claro, al gobierno le espió tal o cual otro país, pero lo cierto es que eso no se ha podido demostrar. Y por tanto, las conclusiones tienen que atenerse a los hechos corroborados. Hemos escuchado decir, no, es que hubo un número muy amplio de intervenciones telefónicas y hay que llegar hasta el final, pero lo cierto es que el Centro Nacional de Inteligencia solo ha reconocido ante la comisión responsable del Congreso de los Diputados del control de los secretos oficiales 18 intervenciones telefónicas y el resto es pura conjetura. Por tanto, las conclusiones son respetuosas con los hechos y ordenan a la comisión, eso sí, una legislación europea que garantice que la utilización de estos dispositivos tecnológicos por los servicios de inteligencia de distintos países de Estados miembros de la Unión Europea es respetuosa, con las garantías que la Carta ofrece a los derechos más vulnerables por estos instrumentos altamente sofisticados e intrusivos, como son, sin duda, el secreto de las comunicaciones, la confidencialidad y la privacidad.
Dos consideraciones de dos opiniones que ha citado nuestro corresponsal hace unos instantes, David Vidueiro. Por una parte está Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, que de alguna manera viene a decirles a ustedes, a los miembros de la comisión, que han comprado en relación a España el discurso de los independentistas. No es verdad. De hecho, buena parte de las dificultades de las negociaciones que han conducido a la redacción cuidadosa, esmerada, de las conclusiones residían exactamente ahí, en no hacer concesiones a un relato victimista que pretendía que, porque hubiese un laboratorio que hubiese dictaminado un número muy amplio de intervenciones telefónicas, no lo tuviésemos que creer a pie juntillas en la medida en que no existiese ninguna evidencia empírica que lo corroborase. Hemos intentado que las conclusiones se atengan a los hechos. ¿Y sabe qué? El Centro Nacional de Inteligencia de España ha reconocido haber utilizado este instrumento, haberlo utilizado en 18 ocasiones, haberlo utilizado de acuerdo con la ley, bajo control judicial, con la autorización del magistrado del Tribunal Supremo competente para autorizar las intervenciones de las comunicaciones que, conforme a la Constitución, solo pueden tener lugar en el curso de investigaciones judiciales que afecten a la seguridad nacional o a la criminalidad grave transnacional y, por supuesto, con garantía judicial y con el mandato expreso de destruir cualquier información obtenida que no tenga que ver con el objeto de la investigación. En España la ley se ha cumplido, pero nos ha costado, créame, un esfuerzo conseguir que las conclusiones sean respetuosas con los hechos. Pero sí le puedo decir que en todo caso esas intervenciones tuvieron lugar en un tiempo anterior al tiempo de gobierno que en estos momentos tenemos. Y por tanto importa subrayar que si este gobierno ha sufrido una intervención de sus comunicaciones que no ha conseguido datarse, no ha conseguido certificarse quién es el responsable, a pesar de que existen conjeturas al respecto, esas conjeturas no aparecen reflejadas en las conclusiones de la Comisión de Investigación que acabamos de votar. Lo que se pone de manifiesto es que es necesario que la Comisión Europea legisle para garantizar que los instrumentos de espionaje en manos de los servicios de inteligencia de los Estados miembros, que sin duda existen y tienen la obligación de garantizar la seguridad de los europeos, son en todo caso respetuosos con los derechos fundamentales protegidos por la Carta y que en ningún caso pueden tener lugar intrusiones arbitrarias, ni mucho menos contra adversarios políticos, periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos, abogados o oponentes políticos. Ese no es el objetivo de un instrumento de estas características, sino exclusivamente obtener la información necesaria para desmantelar tramas de criminalidad grave transnacional. Ese es el mandato que se desprende de las conclusiones con respecto de la legislación que esperamos de la Comisión Europea y que en su caso deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo. Ese es el precedente que hemos sentado en ocasiones anteriores. Yo fui presidente de la Comisión de Investigación sobre las injerencias masivas en las comunicaciones de los europeos que se pusieron de manifiesto con el caso Snowden por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, y la conclusión, entre otras, ordenó a la Comisión proteger a los llamados whistleblowers, a los denunciantes, a los informantes que tengan por su conocimiento de algunas actividades o su actividad en empresas o en organismos públicos de tramas de corrupción o actividades ilegales. Y esa legislación no solamente se aprobó por el Parlamento Europeo, sino que ya está aprobada en su transposición por todos los Estados miembros, resulta vinculante y generada de obligaciones para los Estados miembros. Pues sobre esos precedentes queremos ahora trabajar para que la Comisión Europea legisle el modo en que estas herramientas tecnológicas respeten los derechos fundamentales protegidos por la Carta. Ese es el objetivo. Usted hemos dice intentado que no existan excesos verbales ni concesiones a conjeturas que no se correspondan con los hechos corroborados en la investigación exhaustiva que hemos llevado a cabo durante más de un año. Pues, por cierto, acerca de esas conjeturas, ustedes no han podido probar que Marruecos estuviera detrás, como siempre se especuló, del espionaje al gobierno español. Usted habla de conjeturas, conjeturas porque no se ha podido probar, pero que no se haya podido probar, a usted le sigue pareciendo, evidentemente no se ha probado, pero le sigue pareciendo plausible que hubiera sido Marruecos quien hubiera espiado. No me deslizaré por esa pendiente, ni voy a resbalar en esa cáscara de plátano, porque eso, como imagina, ha sido muy tentador en los trabajos de la Comisión de Investigación.
Muchas veces se ha aludido a países terceros como responsables de esta u otra actividad, pero las conclusiones de la Comisión de Investigación tienen que atenerse a los hechos que han quedado contrastados con respecto de nuestra investigación y no ha quedado corroborado en absoluto la autoría. Entre otras cosas, además, porque, créame, cada vez que se ha producido una denuncia de una interceptación ilegítima de las comunicaciones personales por parte de este instrumento altamente intrusivo, Pegasus, cada vez que se ha producido esa denuncia, se ha activado una investigación judicial y esas investigaciones judiciales han llegado donde han podido. Por ejemplo, son varios los dirigentes independentistas catalanes que han denunciado haber sido objeto de esta investigación o de la otra, o de esta interpretación ilegítima o de la otra, pero en la medida en que no han puesto sus teléfonos móviles a disposición de la justicia, no han depositado por tanto sus dispositivos ante la autoridad judicial, en la medida en que las comisiones rogatorias, por ejemplo con Israel, no han fructificado las investigaciones, no han arrojado conclusiones concluyentes. Pero lo cierto es que se ha activado la investigación. Lo cierto es que sí ha habido respuesta de la justicia y no ha habido, por tanto, falta de tutela judicial, simplemente que las investigaciones no han podido ser concluidas. Pues eso es lo que ha pasado en la Audiencia Nacional con respecto de la denuncia de los 3 miembros del gobierno cuyos teléfonos fueron interceptados ilegítimamente. No se ha certificado cuál es el origen. Y, por tanto, sin ninguna conjetura que haya quedado por escrita, lo cierto es que la conclusión de la Comisión de Investigación es la de que no ha podido establecerse la autoría del espionaje sobre los móviles ni de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ni de Margarita Robles, ministra de Defensa, ni de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Y, por tanto, no ha habido ninguna concesión a plasmar por escrito lo que ha sido una conjetura, lo que ha sido una especulación, pero que no ha quedado corroborado en ningún momento de la investigación. Esa piel de plátano sobre la que no ha querido resbalar era canario, ¿eh? Sí, el plátano era canario, lo digo para que usted se sienta más cómodo, ¿no? A pesar de que no quiera resbalar, ¿no? Y lo doy por bien empleado. Una última pregunta, la que me quedaba era en relación a su colega Zoido, Partido Popular, que también ha formado parte de esa comisión y que ha exigido a partir de ahí más transparencia al gobierno español porque dice que esa transparencia es la que ha faltado. Con todos los respetos a mi compañero en la Comisión de Investigación, Juan Ignacio Zoido, creo que le conviene ser un poco prudente, que pida transparencia. Quien era ministro del Interior en el gobierno que adquirió el dispositivo, no cabe duda sobre esto. Me parece que habla por sí solo, porque no cabe la menor duda de que la secuencia fáctica temporal es la de que las autorizaciones judiciales para interceptar teléfonos ante la crisis que supuso la declaración unilateral de independencia de los hechos de octubre, así llamados, de 2017, tuvo lugar en un momento del pasado en el que quien estaba en la Moncloa era Mariano Rajoy y quien era ministro del Interior era precisamente Juan Ignacio Zoido. Y por tanto creo que conviene prudencia a la hora de exigir transparencia o responsabilidades al actual gobierno, que se ha comportado con pleno respeto a la legalidad y ha colaborado en todo momento, no ha hecho sino poner a disposición de la justicia las revelaciones de que ha tenido conocimiento y prueba de ello es que la directora del Centro Nacional de Inteligencia compareció ante la Comisión Competente del Congreso de los Diputados, control de los secretos oficiales, y dio cuenta en una sesión que pienso que marca un precedente de transparencia en el Congreso de los Diputados de la secuencia perfectamente ajustada a la legalidad. Hubo una situación que sin duda ninguna amenazó a la seguridad nacional, que aconsejó buscar de la autoridad judicial competente la autorización para intervenir algunos teléfonos y se dio cuenta de ello ante el Congreso de los Diputados. Y a mi juicio, incluso si me apura, creo que el patrón español, el modelo español, podría muy bien servir como referente para la construcción de una legalidad europea respetuosa con los derechos fundamentales. Ojalá todos los Estados miembros de la Unión Europea tuviesen una comisión parlamentaria competente para el control de los secretos oficiales y tuviesen un control judicial de cualquier interceptación telefónica o de las comunicaciones en actividades de espionaje o de servicios de inteligencia que afectase a derechos fundamentales como lo tiene España.
Creo que España aprendió algunas lecciones, las tenemos presentes, quienes tenemos alguna edad y alguna memoria de dónde venimos. España aprendió algunas lecciones de episodios que se produjeron en los años 90 y a principios de este siglo se produjo una nueva configuración legal de los servicios de inteligencia. El antiguo CSIC pasó a llamarse Centro Nacional de Inteligencia y se produjo una ley orgánica de control judicial de las actividades de inteligencia, y ojalá la Unión Europea fuese capaz de alguna manera de proyectar ese referente español en la garantía de que los servicios de inteligencia sean respetuosos con los derechos fundamentales como es la legislación española. Juan Fernando López Aguilar, gracias por estar en directo de nuevo en Radio Nacional de España en 24 horas. Buenas noches, Estrasburgo. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.